Se supone que los jueces son personas de integridad absoluta, justos y ecuánimes en cualquier circunstancia, pero a veces se dejan llevar por sus prejuicios y sus peores instintos. A veces, estos pasan desapercibidos, mientras que otras son pillados infraganti. ¿Quieres celebrar tus cumpleaños en la aldea de los niños? ¿Te gusta ir al baño delante de la gente? No, gracias. Tu cama es blanda y cómoda en casa. Aquí tienes a algunos jueces corruptos grabados por las cámaras con convictos. Juez Robert Nally. En primer lugar, hablaremos del impactante caso del juez Robert Nally, un juez jubilado que fue llamado de nuevo a tiempo parcial para llevar casos en La Plata, Maryland. Nuestro viaje comienza con Delbon King, de 25 años, que se encuentra representándose a sí mismo por cargos de armas tras ser sorprendido con un arma de fuego reglamentaria durante un control de tráfico rutinario. Pero eso es solo la punta del iceberg. King, que afirma ser moro americano y un vástago del movimiento ciudadano soberano antigubernamental, insiste en que su verdadero nombre no es Delbon King. Sus creencias poco convencionales y su negativa a reconocer su nombre de pila añaden otra capa de intriga a este caso, ya de por sí sensacional. A medida que King cuestiona la jurisdicción del tribunal sobre él, aumentan las tensiones en la sala. Incapaz de tolerar el continuo desafío de King, el juez Nally da un paso sorprendente. Alto, alto. Señor, sheriff, hágalo. Úselo. Ordena al ayudante del tribunal que active el brazalete aturdidor en la pierna de King, lo que da lugar a una escena que te dejará sin palabras. El funcionario del tribunal primero desplaza la silla hacia atrás y luego utiliza la pistola paralizante. Muy bien, voy a tomarme 5 minutos y luego vuelvo. El incidente de la pistola paralizante tuvo consecuencias de largo alcance para Delbon King, el joven de 25 años que se encontró en el centro de este impactante drama judicial. Echemos un vistazo a las consecuencias de aquel fatídico día. Tras el incidente, la batalla legal de King dio un giro inesperado. A pesar de sus afirmaciones de ser un moro estadounidense y de desafiar la jurisdicción del tribunal, el incidente de las esposas paralizantes pareció tener un profundo impacto en su estrategia de defensa. Consciente de la ardua batalla a la que se enfrentaba, King acabó aceptando un acuerdo con la fiscalía. Según los términos del acuerdo, King quedaría en libertad condicional antes del juicio, lo que significaba que aunque sería condenado a 2 años de cárcel por el cargo de posesión de armas, la mayor parte de los cuales ya había cumplido, no se añadiría ninguna condena a su expediente. Fue un desenlace agridulce para King, que consiguió evitar una marca permanente en su historial delictivo, pero aún así se enfrentaba a la perspectiva de pasar tiempo entre reyes. El impacto del incidente de las esposas paralizantes se extendió más allá de la sala del tribunal. Las impactantes imágenes de video de King retorciéndose de dolor en el suelo del tribunal se hicieron rápidamente virales, captando la atención del público y desatando la indignación. Muchos cuestionaron el uso excesivo de la fuerza y el papel del juez Nally al ordenar la activación de las esposas paralizantes. A medida que el vídeo ganaba adeptos, llamaba la atención del Tribunal de Apelaciones de Maryland. Consciente de la gravedad de la situación, el tribunal anuló rápidamente la capacidad del juez Nally para entender en causas. La decisión conmocionó a la comunidad jurídica, ya que se trataba de una medida poco frecuente y significativa para responsabilizar a un juez de sus actos. Pero las consecuencias para el juez Nally no terminaron ahí. Tras el incidente de las esposas paralizantes, tuvo que hacer frente a sus propias repercusiones legales. Fue acusado de un delito menor de violación de los derechos civiles, que tuvo graves consecuencias para su carrera y su reputación. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el juez Nally se declaró culpable del cargo de violación de los derechos civiles. El tribunal le condenó a 1 año de libertad condicional, durante el cual tendría que asistir a clases de control de la ira. Además, se le ordenó pagar una cuantiosa multa de $5,000. El castigo sirvió para recordar que nadie, ni siquiera un juez, está por encima de la ley. Las consecuencias del incidente de las esposas paralizantes tuvieron un impacto duradero tanto en Delbon King como en el juez Nally. Aunque King se enfrentaba a la posibilidad de cumplir condena en la cárcel, su acuerdo con la fiscalía ofrecía un rayo de esperanza para un futuro mejor. Por otra parte, la carrera del juez Nally, en otro tiempo distinguida, se vino abajo, empañada para siempre por sus acciones en la sala del tribunal. Juez Gorsuch. A continuación, abordaremos el escandaloso caso de la juez Lisa Gorsuch y su comportamiento durante un polémico caso de divorcio que dejó a todo el mundo con la boca abierta.
Desde ordenar a los niños que mantengan una relación con su padre hasta amenazarles con el internamiento en un centro de menores, las acciones de la juez Gorsuch han desatado la indignación y planteado serias dudas sobre su conducta en el banquillo. La sala estaba tensa cuando la juez Lisa Gorsuch se dirigió a los 3 niños implicados en el caso de divorcio. Con voz severa, les ordenó que mantuvieran una relación sana con su padre, haciendo hincapié en que era un buen hombre que les quería. Sin embargo, cuando los niños se negaron a cumplir, la juez recurrió a tácticas de miedo para hacer cumplir sus órdenes. Colgó sobre sus cabezas la posibilidad de pasar un tiempo en Children's Village, un centro de detención de menores, interrogándoles sobre sus preferencias. ¿Queréis celebrar vuestros cumpleaños en Children's Village? ¿Te gusta ir al baño delante de la gente? No, gracias. Tu cama es blanda y cómoda en casa. Los niños quedaron conmocionados por las tácticas del juez, inseguros de cómo manejar la difícil situación en la que se encontraban. Como los niños seguían resistiéndose a la intervención de su padre, el juez Gorsuch dio un paso más. Señaló a los 2 hijos mayores, acusándoles de haber sufrido un lavado de cerebro por parte de su madre, lo que ella creía que era la razón de su negativa a tener una relación con su padre. En un momento impactante, la juez expresó su incredulidad, declarando: «Tengo que decirlo, nunca he visto nada igual. Un día pueden ver este video y darse cuenta de que les han lavado el cerebro. Tu papá es un buen hombre, tu papá es un buen hombre que te ama. Te han lavado el cerebro, os han lavado el cerebro». Los niños se quedaron atónitos ante las acusaciones del juez, sintiéndose injustamente señalados e incomprendidos. La sala se llenó de tensión mientras las palabras del juez flotaban en el aire. En un valiente acto de autodefensa, el hijo mayor se levantó y se dirigió al tribunal, ofreciendo una defensa por sus acciones. Pidió disculpas por cualquier mala acción, pero afirmó con firmeza que no se disculparía por negarse a dialogar con su padre. Afirmó tener una razón válida para sus acciones, alegando que su padre era abusivo. Sin embargo, el juez desestimó sus alegaciones por infundadas y no perdió tiempo en responder. Con un tono de autoridad, el juez Gorsuch declaró: «Muy bien, pues el tribunal le declara en desacato directo. Es usted un joven desafiante y desdeñoso. Le ordené que hablara con su padre. Usted eligió no hablar con su padre. Desobedeciste una orden judicial directa. Esto no es normal, y el tribunal os declara a ambos en desacato directo». El intento del hijo mayor de defenderse se había saldado con duras consecuencias, dejándole a él y a sus hermanos en un estado de incredulidad e incertidumbre. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la juez Gorsuch dejó claro que no iba de farol con lo de enviar a los niños a un centro de detención de menores. Con voz severa e inquebrantable, dictó sentencia: «Los 2 vais a vivir en Children's Village. Vuestra madre no podrá visitaros. Nadie de tu madre puede visitarte. Cuando estéis preparados para comer con vuestro padre, para cenar con vuestro padre, para ser seres humanos normales, de lo contrario viviréis en la aldea de los niños hasta que os graduéis en el instituto». Esa es la orden del tribunal. La sala se sumió en un silencio aturdidor al asimilar el peso de la decisión del juez. Los 3 hermanos de 9, 10 y 13 años se enfrentaban ahora a la perspectiva de vivir en un centro de detención de menores, separados de su madre y de cualquier apoyo por parte de su familia. El impacto de esta sentencia sería inmenso y de gran alcance. La controvertida sentencia atrayó la atención de los medios de comunicación, provocando la indignación pública y un intenso escrutinio. A medida que la historia ganaba fuerza, la jueza se vio sometida a crecientes presiones para que reconsiderara su decisión. Finalmente, la juez Gorsuch revocó su decisión y colocó a los niños en un campamento de verano local, donde ambos padres podían visitarlos. La cobertura mediática del caso se intensificó, poniendo de relieve las acciones de la juez y el impacto que tuvieron en los niños y sus familias. La atención del público se centró en las implicaciones éticas de la decisión inicial de la juez y su posterior revocación, lo que suscitó dudas sobre la justicia y la idoneidad de sus acciones. El caso se convirtió en un punto central del discurso público, con debates y discusiones sobre el papel del poder judicial y el bienestar de los niños en los procesos de divorcio. Cuando el polvo se asentó sobre este impactante caso, las repercusiones para el juez Gorsuch estaban lejos de terminar. La Comisión de Tenencia Judicial emitió una queja ética de 2 cargos en su contra, citando su falta de actuar de una manera paciente, digna y cortés.
Sin embargo, a pesar de la audiencia disciplinaria y las fuertes objeciones del examinador a su comportamiento, la juez Gorsuch se mantuvo firme en sus acciones, expresando su incredulidad de que alguien eligiera la detención de menores en lugar de pasar tiempo con su padre. En última instancia, la comisión consideró que la juez Gorsuch había actuado de forma inapropiada y pidió su censura pública y suspensión. Sin embargo, el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Michigan, que anuló la suspensión por considerar suficiente la amonestación pública. La historia del juez Gorsuch sirve para recordar el inmenso poder que ostentan los miembros del sistema judicial y la importancia de defender los principios de imparcialidad, dignidad y respeto. También pone de relieve la necesidad de un escrutinio y una rendición de cuentas continuos dentro de la profesión jurídica. Pero, ¿saben qué es aún más disparatado? El hecho de que el padre nunca se opusiera a que sus hijos fueran enviados a la cárcel por no querer pasar tiempo con él. Seguro que sabe que una relación sana no se construye a la fuerza. Juez Marco Petrini, a continuación nos adentraremos en las profundidades de la corrupción en el sistema judicial italiano, donde sobres llenos de dinero han sido grabados en cámara secreta. Centrémonos ahora en la figura central de este escándalo de corrupción, el juez Marco Petrini. Petrini, antiguo juez del Tribunal de Apelación de Catanzaro, fue sorprendido infraganti aceptando sobres llenos de dinero en su despacho judicial. Las impactantes imágenes, captadas por cámaras ocultas de la policía, revelan el grado de implicación de Petrini en las actividades ilícitas que han sacudido el sistema judicial italiano. En los vídeos incriminatorios se puede ver a Petrini abriendo un sobre blanco, sentado en la silla de su despacho y contando meticulosamente montones de billetes de 100 euros. Al llegar a los 1.000 euros, coloca el fajo sobre su escritorio, un claro indicio de los sobornos que recibía. Estos sobres llenos de dinero eran entregados a Petrini por particulares que buscaban resultados favorables en sus procesos judiciales. Los fiscales han alegado que, a cambio de estos sobornos, Petrini dictaba sentencias absolutorias, reducía las penas o dictaba resoluciones favorables. La persona encargada de velar por la justicia y la equidad utilizaba su cargo en beneficio propio. Entre los acusados de entregar estos sobres con dinero al juez corrupto se encuentra el alcalde de Rende, Marcello Manna. Se alega que Manna, durante su trabajo como abogado, pasó un soborno en nombre del notorio mafioso Francisco Patitucci, buscando la absolución de su cliente. Esta revelación expone aún más las arraigadas conexiones entre los políticos corruptos, la mafia y el comprometido sistema judicial. La detención y desenmascaramiento del juez Marco Petrini fueron posibles gracias a la valiente actuación de las autoridades italianas. No muchos agentes de la ley o fiscales tienen la audacia de colocar cables en la cámara de un juez, pero en este caso lo hicieron. Las cámaras ocultas captaron la escandalosa verdad y aportaron pruebas irrefutables de las prácticas corruptas de Petrini. Las consecuencias de las acciones de Petrini han sido rápidas y severas. Tras su detención, fue suspendido de sus funciones y sometido a nuevas investigaciones. La comunidad judicial, así como el público en general, quedaron incrédulos ante el alcance de su corrupción. Se quebró la confianza en el sistema judicial y surgieron dudas sobre la integridad de otros jueces y el estado general de la judicatura italiana. Mientras prosiguen las investigaciones, el alcance de la implicación de Petrini y las repercusiones a las que se enfrentará siguen siendo inciertas. Sin embargo, una cosa está clara: sus acciones han empañado la reputación del sistema judicial italiano y han dejado un impacto duradero en las vidas de los afectados por sus prácticas corruptas. El caso del juez Marco Petrini nos recuerda crudamente que la corrupción puede infiltrarse incluso en las más altas esferas del poder. Pone de relieve la importancia de mantener la transparencia, la responsabilidad y la conducta ética en el sistema judicial. Solo sacando a la luz y abordando estos problemas, podremos restablecer la confianza en el poder judicial y garantizar que se haga justicia. A continuación, centraremos nuestra atención en la figura central de este escándalo de corrupción, el alcalde de Rende, Marcello Manna. Conocido por su éxito como abogado penalista y su popularidad como político, la implicación de Manna en las actividades ilícitas ha conmocionado a toda la región de Calabria. Las acusaciones contra el alcalde Manna son alarmantes. Se cree que forjó un pacto político con miembros del clan mafioso local, participando en un burdo acuerdo de intercambio de votos que aseguró su reelección en 2019. Esta impactante revelación ha sacudido los cimientos del poder en Calabria, ya que implica a una figura prominente en los niveles más altos del gobierno.
A medida que se desarrollaban las investigaciones, Mana, junto con su concejal Pino Munno, se encontraron ante los tribunales, profesando su inocencia. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, sus ayuntamientos y la asociación que dirige Manna siguen apoyando a sus colegas, manteniendo su creencia en su inocencia. Sin embargo, solo el tiempo dirá si estas afirmaciones tienen algún peso. Es importante señalar que no es la primera vez que Manna se ve envuelto en asuntos penales. Como abogado, ha representado a miembros de la 'Ndrangheta, la famosa mafia originaria de Calabria. Un mafioso en particular, Francesco Patitucci, resultó ser una espina clavada para Manna y desempeñó un papel importante en el desenmascaramiento del juez corrupto Marco Petrini. Francesco Patitucci, un mafioso con un largo historial de actividades delictivas, solicitó la asistencia jurídica de Manna. En un sorprendente giro de los acontecimientos, se acusa a Manna de sobornar al juez Petrini en nombre de Patitucci, a cambio de su absolución. Esta revelación implica aún más a Manna en la red de corrupción que ha envuelto a la región. Las pruebas presentadas en los casos de corrupción de Cosenza incluyen el testimonio de un traidor de la mafia, Adolfo Foghetti. Foghetti, antiguo lugarteniente del clan mafioso de los Bruni, desertó y se pasó a la banda de la nueva familia, desafiando el orden establecido. Tras su detención por el asesinato de su jefe, Luca Bruni, Foghetti decidió cooperar con la fiscalía, proporcionando información inestimable sobre el funcionamiento interno de la mafia en Cosenza. Con la ayuda de Foghetti, numerosos mafiosos fueron condenados, lo que arrojó luz sobre las intrincadas alianzas y rivalidades dentro del submundo criminal. La Confederación, un acuerdo por el que las 7 bandas más importantes de Cosenza dejaban a un lado sus diferencias para colaborar y repartirse el botín del crimen, quedó al descubierto gracias al testimonio de Foghetti. A cambio de su cooperación, Foghetti fue condenado a solo 6 años por asesinato y asociación mafiosa en 2019. Puesto bajo protección de testigos, se le dio la oportunidad de una nueva vida. Sin embargo, sus acciones mientras estaba en protección de testigos levantaron cejas y lo llevaron de vuelta a prisión. En un giro extraño, Foghetti tomó TikTok en 2020 para hacer alarde de su nueva libertad. En un vídeo que se hizo viral, se le ve deslizando pilas de billetes de 50 euros, recordando a un vídeo musical de hip hop. Con una pistola metida en los pantalones, apunta directamente a la cámara, un gesto provocador dirigido a sus antiguos socios. El vídeo, ambientado con la canción Envidiosos, glorifica a señores del crimen como Pablo Escobar y Tony Montana de la película Scarface. Esta audaz exhibición de riqueza y poder le llevó finalmente a la cárcel. Las impactantes revelaciones en torno a la presunta implicación del alcalde Marcelo Manna en el escándalo de corrupción han sacudido Calabria hasta sus cimientos. El entrelazamiento de la política, la mafia y el sistema judicial ha sacado a la luz los profundos problemas que siguen asolando la región. A medida que se desarrollan las investigaciones, sigue siendo incierto el verdadero alcance de la culpabilidad de Manna y las consecuencias a las que se enfrentará. Juez Thomas Caulfield. A continuación, nos adentramos en el escandaloso caso del juez Thomas Caulfield y los inquietantes sucesos que rodean al destacado magistrado de Forest Hills, Pensilvania. Las acciones del juez Caulfield han conmocionado a la comunidad jurídica, planteando serias dudas sobre la integridad del sistema judicial. Captado en vídeo, se oye a Caulfield hacer una escalofriante declaración a un agente de policía, que no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Cuando el vídeo se hizo viral, creció la indignación pública, que exigía respuestas y responsabilidades. El incidente en el que se vio implicado el juez Thomas Caulfield comenzó con una publicación en las redes sociales Facebook que desató una tormenta de polémica. Todo empezó cuando George Justice, también conocido como Bounty Hunter, compartió un vídeo en su página de Facebook que sacaría a la luz la escandalosa verdad sobre las acciones del juez. George Justice, un rostro familiar para la policía de Forest Hills, había sido invitado a abandonar el tribunal del magistrado George Caulfield en múltiples ocasiones. Frustrado por sus encuentros con la ley, Justice decidió tomar cartas en el asunto, documentando sus interacciones con el juez. En el vídeo, que rápidamente se hizo viral, se ve al agente Heck pidiendo consejo a Caulfield sobre cómo tratar a Justice. La conversación da un giro oscuro cuando Caulfield, aparentemente sin dudarlo, le dice al agente que dispare a Justice. La cámara corporal del agente capta cada escalofriante momento, dejando a los espectadores atónitos y consternados. «Depende de cómo lo veas aquí. ¡Dispárale!». El vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales, llamando la atención de administradores judiciales, expertos jurídicos y público en general.
El carácter escandaloso de la declaración de Caulfield provocó indignación y planteó serias dudas sobre la idoneidad del juez para el cargo. Al conocerse la noticia del vídeo, el juez de distrito emitió una disculpa, reconociendo lo inapropiado de sus declaraciones. Caulfield expresó su pesar por cualquier daño causado y afirmó que su intención no era que las declaraciones se tomaran en serio. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la confianza del público en el sistema judicial se había resquebrajado. La disculpa, aunque un paso en la dirección correcta, no sirvió para aplacar la creciente indignación y la exigencia de responsabilidades. Personas de toda condición expresaron su preocupación y pidieron que se investigara a fondo la conducta de Caulfield y las posibles consecuencias que pudiera tener. La Fiscalía reconoció la gravedad de la situación y proporcionó a George Justice acceso a las grabaciones de la cámara corporal del agente. Esta medida avivó aún más la polémica en torno a las acciones de Caulfield, ya que las pruebas estaban ahora en manos del público. Sin embargo, los propios tribunales no tienen autoridad para disciplinar a los magistrados. Esta responsabilidad recae en el Consejo Disciplinario del Poder Judicial, lo que deja el destino de Caulfield en la incertidumbre. Juez Ruby Delgado. A continuación, descubramos la impactante historia de la juez Ruby Delgado, una destacada figura del sistema judicial de Texas. Buenas noches en la parte superior. El juicio de un ex juez de Distrito del Valle está en marcha. El primer día terminó justo antes de las 5. Una carga para Ruby Delgado se enfrenta a varios cargos, incluyendo soborno. En un escándalo que ha sacudido el Estado, la participación de Delgado en un esquema de soborno ha empañado su reputación una vez respetada. Al comenzar nuestra exploración del escándalo que rodea a la juez Ruby Delgado, es crucial comprender los antecedentes de esta figura antaño venerada en el sistema judicial de Texas. Delgado se desempeñó como juez presidente de la 93 a Corte de Distrito de Texas, una posición que tenía un poder significativo e influencia sobre los casos penales y civiles en el condado de Hidalgo. Con una carrera de varios años, Delgado se había forjado una reputación de imparcialidad y justicia en sus fallos. Fue elegido para un nuevo puesto como juez en el 13º Tribunal de Apelaciones del Estado, un cargo que elevó aún más su estatus dentro de la comunidad jurídica. Sin embargo, su prometedora carrera dio un giro cuando salieron a la luz acusaciones de soborno. La investigación sobre la mala conducta de Delgado comenzó en noviembre de 2016, cuando el FBI empezó a investigar las denuncias de corrupción dentro del 93º Tribunal de Distrito. Lo que descubrieron fue una espeluznante red de engaños y actividades ilegales que llevaba en marcha más de una década. Las acusaciones contra Delgado giran en torno a una escandalosa trama de sobornos que se extendió desde 2008 hasta 2016. Según la querella criminal presentada por el FBI, Delgado está acusado de aceptar sobornos a cambio de un trato favorable de ciertos casos en su sala. La investigación reveló que un abogado de Texas, actuando como informante confidencial, confesó haber sobornado a Delgado ya en 2008. Los sobornos adoptaron diversas formas, y el abogado hizo todo lo posible para garantizar el secreto. Los pagos en efectivo se entregaban a Delgado ocultos en paquetes de 6 cervezas, estableciendo así un método de pago encubierto. En un caso sorprendente, el abogado llegó a regalar a Delgado una camioneta por valor de $15,000, creando una línea de crédito entre ambos. Los sobornos en metálico oscilaban entre los $520 y los $5,500, según la Fiscalía de Texas. El abuso de poder de Delgado le permitió conceder clemencia a los clientes del abogado, garantizando resultados favorables en sus casos. Desentrañar la trama de corrupción que rodeaba a la juez Ruby Delgado requirió una meticulosa investigación por parte del FBI. En noviembre de 2016, el FBI inició una investigación sobre las acusaciones contra Delgado, decidido a sacar a la luz la verdad. Su investigación dio un giro dramático cuando contaron con la ayuda de un informante confidencial, un abogado de Texas, que llevaba sobornando a Delgado desde 2008. En enero del año siguiente, el FBI puso en marcha una compleja operación encubierta para reunir pruebas contra Delgado. Equipado con dispositivos de grabación de audio y vídeo, el informante confidencial concertó una reunión con Delgado en un restaurante. Durante la llamada telefónica grabada, el informador ofreció dinero en efectivo a Delgado a cambio de ayuda en un caso pendiente. Al parecer, Delgado reconoció y aceptó el dinero durante la reunión. La operación encubierta arrojó luz sobre el grado de implicación de Delgado en la trama de sobornos. Proporcionó pruebas concretas de su voluntad de aceptar sobornos y comprometer la integridad del sistema judicial.
La espeluznante verdad, tras las corruptas acciones del juez Ruby Delgado, llegó a su punto álgido cuando fue detenido acusado de soborno. La detención, que tuvo lugar un fatídico viernes, conmocionó al sistema judicial de Texas y a la comunidad en general. Tras su detención, Delgado quedó en libertad bajo fianza de $100,000. Sin embargo, su libertad duró poco. Tras un juicio, fue condenado a 5 años de prisión federal por su implicación en la trama de sobornos. La caída en desgracia del ex juez es un duro recordatorio de que ni siquiera quienes ocupan puestos de poder son inmunes a las consecuencias de sus actos. Las secuelas de la detención y condena de Delgado repercutieron en toda la comunidad jurídica. Delgado dimitió de su cargo de juez en el Tribunal de Apelación número 13 del Estado, puesto para el que había sido elegido el año anterior. Anunció mi dimisión y jubilación como juez del 96º Tribunal de Distrito del Estado de Texas. El escándalo empañó su reputación, antes respetada, y dejó un impacto duradero en el sistema judicial de Texas. La condena de Delgado envió un mensaje contundente a otros funcionarios públicos que puedan verse tentados a priorizar el beneficio personal sobre el bienestar de su comunidad. Sirve para recordar que el sistema judicial no tolerará la corrupción y que quienes abusen de su autoridad se enfrentarán a todas las consecuencias de sus actos. Siguiente. Jueces Michael Conahan y Mark Ciavarella. Tienes que ser, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mi hijo? Un luchador estrella. Se ha ido. En esta sección vamos a descubrir la verdad detrás del infame escándalo de niños por dinero que involucra a los jueces Michael Conahan y Mark Ciavarella. Estos dos individuos, encargados de velar por la justicia, optaron en cambio por aprovecharse de sus cargos en beneficio propio. Antes de profundizar en el escándalo que ha acabado con los jueces Michael Conahan y Mark Ciavarella, echemos un vistazo a sus antecedentes y su ascenso al poder. Ambos jueces fueron vistos en su día como pilares de la justicia en Pensilvania, con prometedoras carreras por delante. Michael Conahan, ex juez, presidente del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Luzerne, tenía una larga y distinguida carrera en el ámbito jurídico. Era conocido por su firme postura frente a la delincuencia y su compromiso de mantener la seguridad en las calles. Su ascenso al poder estuvo marcado por su reputación de juez, sin pelos en la lengua que imponía la pena máxima, permitida por la ley, a los condenados por delitos violentos. Mark Ciavarella, por su parte, era un antiguo juez de menores que también tenía fama de ser duro con la delincuencia. Creía en la importancia de responsabilizar a los delincuentes juveniles de sus actos y asegurarse de que afrontaban las consecuencias de sus delitos. Su dedicación a la justicia le granjeó el respeto de la comunidad jurídica. Ambos jueces parecían velar por los intereses de sus comunidades, prometiendo proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Sin embargo, sus verdaderas intenciones pronto se revelarían, al verse envueltos en un escándalo que conmocionaría a la nación y sacaría a la luz la corrupción del sistema judicial. Absolutamente nunca tomaron un centavo para enviar a un niño en cualquier lugar, si ese fuera el caso que habría sido en este juicio. El escándalo Kids for Cash resultaría ser un capítulo oscuro en las carreras de los jueces Michael Conahan y Mark Ciavarella. Este escándalo supuso una escandalosa traición a su deber jurado de defender la justicia y proteger los derechos de los jóvenes. Con el pretexto de hacer justicia, Conahan y Ciavarella aceptaron sobornos a cambio de imponer penas severas a menores. Actuaron en connivencia con los propietarios de centros de detención con ánimo de lucro, asegurándose un flujo constante de jóvenes delincuentes para llenar sus instalaciones. Se trataba de un plan que priorizaba el beneficio sobre la vida y el futuro de estas personas vulnerables. Ciavarella, en particular, era famoso por la dureza de sus sentencias. Envió a miles de niños a centros juveniles por delitos menores que deberían haberse resuelto mediante asesoramiento o servicios a la comunidad. Acciones como burlarse de un subdirector en MySpace o entrar sin autorización en un edificio vacío fueron castigadas con penas desproporcionadamente severas. El escándalo salió a la luz cuando se rechazó un acuerdo de culpabilidad inicial, lo que llevó a un gran jurado federal a presentar una acusación de 48 cargos contra Conahan y Ciavarella. Conahan se declaró culpable de asociación ilícita y fue condenado a 17,5 años de prisión. Ciavarella, sin embargo, optó por ir a juicio y fue declarado culpable de 12 de los 39 cargos, recibiendo una asombrosa condena de 28 años. El impacto de sus acciones fue de gran alcance.
El escándalo condujo a la anulación de cientos de sentencias de delincuencia en el condado de Lucerne, al considerarse injustas. También desencadenó una demanda colectiva contra los jueces y la creación de una comisión para investigar los profundos problemas del sistema de justicia juvenil del condado. El escándalo Niños por Dinero fue una espeluznante revelación de la corrupción que puede existir en el sistema judicial. Puso de manifiesto hasta qué punto podían llegar algunos individuos para lucrarse a costa de la vida y el futuro de los jóvenes. Los jueces acusados violaron su deber y la confianza depositada en ellos, dejando un rastro de devastación a su paso. El escándalo Niños por Dinero tuvo un impacto profundo y devastador en las víctimas implicadas. Las acciones de los jueces Michael Conahan y Mark Chiavarella no solo socavaron la integridad del sistema judicial, sino que también dejaron un rastro de vidas destrozadas a su paso. Para los jóvenes que se vieron atrapados en esta trama corrupta, las consecuencias fueron nefastas. Muchos de ellos fueron enviados a centros juveniles por delitos menores, y su futuro se vio alterado para siempre por castigos injustos y excesivos. Estas jóvenes vidas se vieron privadas de oportunidades de rehabilitación y crecimiento, y en su lugar quedaron atrapadas en un sistema que priorizaba el beneficio sobre su bienestar. El escándalo también tuvo un efecto dominó en la comunidad en su conjunto. La anulación de cientos de sentencias de delincuencia en el condado de Lucerne puso de manifiesto el alcance de la injusticia que se había cometido. Las familias tuvieron que hacer frente a las consecuencias emocionales y psicológicas de las falsas condenas, luchando por reconstruir sus vidas tras esta traición a la confianza. Sin embargo, a día de hoy, ambos afirman que son inocentes. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.